En las profundidades del pasado, mucho antes de Sumeria, existió una civilización cuya grandeza desafía lo que conocemos sobre el origen de la humanidad. Una ciudad ancestral cuyos secretos permanecen ocultos bajo las arenas del tiempo. ¿Cómo es posible que algo tan grande haya sido olvidado? Esta civilización, adelantada a su época, dejó huellas de una cultura avanzada que sorprende a los arqueólogos, desafiando nuestras concepciones sobre el inicio de las grandes civilizaciones. A medida que descubrimos más sobre sus misterios, entendemos que lo que sabemos sobre nuestros orígenes puede estar incompleto. ¿Estás listo para viajar a través del tiempo y explorar los secretos que aún guardan estas ruinas? Si es así, no olvides darle me gusta, suscribirte y prepararte para sumergirte en esta increíble historia. Comencemos. La historia conocida por la humanidad nos habla de Sumeria como la cuna de la civilización. Pero, ¿y si te dijera que mucho antes de que los sumerios dejaran su huella en Mesopotamia, ya existía una ciudad que desafiaba todo lo que sabemos sobre los orígenes de la humanidad? Esta ciudad, enterrada bajo las capas del tiempo, dejó detrás vestigios de un conocimiento avanzado que hoy estamos empezando a comprender. En las últimas décadas, arqueólogos han hecho hallazgos sorprendentes en diferentes regiones de la antigua Mesopotamia, lo que ha dado pie a nuevas teorías sobre las primeras civilizaciones. Entre las ruinas de lo que parecen ser asentamientos presumerios, se han encontrado artefactos, herramientas y estructuras que sugieren un alto nivel de organización y sofisticación. Estos descubrimientos no solo han alterado la cronología tradicional, sino que también nos han obligado a reconsiderar el origen de las culturas que luego se conocerían como las civilizaciones Sumeria y Acadia. Uno de los hallazgos más importantes fue el descubrimiento de una serie de tablillas de arcilla con inscripciones que datan de miles de años antes de la escritura cuneiforme sumeria. Aunque no son completamente legibles, las primeras pruebas de escritura en esta ciudad misteriosa muestran una estructura compleja que sorprende incluso a los expertos. Si bien no se ha logrado descifrar completamente el significado de estas inscripciones, los investigadores coinciden en que representan un sistema de comunicación avanzado que podría haber influido en los primeros sistemas de escritura de Sumeria. Este hallazgo pone en duda la idea de que Sumeria fue la primera en desarrollar un sistema de escritura. Las excavaciones también han revelado estructuras arquitectónicas que desafían la lógica de su tiempo. Al principio, se pensaba que la arquitectura monumental era una característica exclusiva de las grandes ciudades sumerias como Ur y Babilonia. Sin embargo, los restos de templos y palacios de gran escala en esta ciudad presumeria indican que sus habitantes ya dominaban la construcción de edificaciones complejas mucho antes de lo que se había supuesto. La perfección de la ingeniería, la precisión en la disposición de los edificios y la complejidad de los espacios sugieren una civilización con un alto grado de conocimiento en arquitectura y urbanismo. Además de los descubrimientos arquitectónicos, se han encontrado herramientas de metal, algunas de ellas de una aleación tan avanzada que han sorprendido a los científicos. Estos artefactos no solo revelan el dominio de la metalurgia por parte de los habitantes de esta ciudad, sino que también ofrecen pruebas de que su tecnología estaba un paso adelante en comparación con lo que se pensaba que era posible en esa época. Estas herramientas no solo tienen una función práctica, sino que algunas parecen haber tenido un carácter ritual, lo que sugiere que la religión y el conocimiento tecnológico estaban profundamente entrelazados en esta sociedad. Otro de los aspectos que más ha llamado la atención es el sistema hidráulico que los habitantes de esta ciudad desarrollaron. Las excavaciones han mostrado que existían canales subterráneos y embalses de agua
que permitían la irrigación de campos en una región que de otro modo habría sido desértica. Este tipo de ingeniería hidráulica capaz de transformar el paisaje fue vista más tarde en culturas como la sumeria, pero la evidencia sugiere que fue esta civilización la que pionera en su uso. Los estudiosos creen que la ciudad presumeria podría haber influenciado directamente las técnicas de irrigación y manejo de agua de las civilizaciones posteriores. Los artefactos encontrados en las tumbas de la ciudad también han arrojado luz sobre la vida cotidiana de sus habitantes. Entre los objetos funerarios se han descubierto piezas de joyería, estatuillas y urnas decoradas con símbolos que parecen representar deidades o figuras mitológicas. Estos símbolos, que se asemejan a aquellos encontrados más tarde en las culturas mesopotámicas, podrían ser una prueba de que las creencias religiosas de esta ciudad tenían similitudes con las que los sumerios desarrollaron posteriormente. La presencia de artefactos con una iconografía tan sofisticada indica una cultura que no solo estaba avanzada tecnológicamente, sino también espiritualmente. A medida que avanzan las excavaciones, surgen más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que una civilización tan avanzada haya desaparecido sin dejar rastro? Las teorías varían, pero muchos arqueólogos sugieren que la ciudad pudo haber sido destruida por un cataclismo natural, como un gran diluvio o un cambio climático extremo. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concluyentes que expliquen su desaparición. Algunos incluso se aventuran a sugerir que esta civilización pudo haber sido absorbida por las culturas emergentes de Sumeria, que adoptaron sus conocimientos y tradiciones, dándoles su propio giro. Lo que es indiscutible es que estos descubrimientos han puesto en entredicho nuestra visión tradicional sobre el origen de la civilización. Cada hallazgo en las ruinas de esta ciudad presumeria nos obliga a reconsiderar lo que pensábamos saber sobre el pasado. La evidencia sugiere que la humanidad podría haber alcanzado un nivel de sofisticación mucho antes de lo que imaginábamos, y que las raíces de la civilización moderna podrían estar más profundamente conectadas con estas culturas antiguas de lo que creemos. A medida que los arqueólogos continúan desenterrando más de estos secretos, la historia de esta civilización perdida sigue emergiendo, desafiando las narrativas convencionales y ofreciendo una visión más rica y compleja del pasado. ¿Fue esta ciudad la primera en el verdadero sentido de la palabra? Solo el tiempo y las futuras excavaciones podrán responder. Pero lo que es seguro es que los vestigios de su existencia cambian por completo nuestra comprensión sobre el origen de la humanidad y su primer gran paso hacia la civilización. La localización exacta de la ciudad que precedió a Sumeria ha sido un enigma durante siglos, pero recientemente las excavaciones han comenzado a arrojar pistas valiosas sobre su ubicación y su relación con las primeras civilizaciones de Mesopotamia. Esta ciudad misteriosa no solo se encuentra en una región clave, sino que también se conecta de manera intrigante con los primeros movimientos y asentamientos de culturas que más tarde serían reconocidas como las grandes civilizaciones de la antigüedad. Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización, se extiende a lo largo de los fértiles valles del Tigris y el Éufrates. En esta región, las primeras sociedades humanas comenzaron a formarse, en su mayoría, debido a la abundante agua y el suelo fértil que permitieron el desarrollo de la agricultura, lo que a su vez favoreció la formación de asentamientos permanentes. Sin embargo, mucho antes de que Sumeria emergiera como una civilización dominante en la región, parece que existió una cultura aún más antigua que sentó las bases de todo lo que vino después. El sitio en cuestión se encuentra cerca de la confluencia de estos dos grandes ríos, una ubicación estratégica que permitió a sus habitantes aprovechar los recursos naturales
para prosperar. Las excavaciones han revelado que esta ciudad no solo estaba bien situada geográficamente, sino que su ubicación servía como un punto de intercambio entre diferentes culturas de la región. Las rutas comerciales que pasaban por la ciudad facilitaban el flujo de bienes, ideas y tecnologías entre las diversas comunidades que habitaban Mesopotamia y sus alrededores. Aunque la ciudad aún no ha sido completamente identificada, su ubicación parece corresponder a una serie de antiguos asentamientos que han sido mencionados en textos sumerios y acadios, pero de los cuales no se sabe mucho en términos de detalles históricos. Lo que sí se ha descubierto es que esta ciudad estaba en el cruce de varias rutas comerciales y culturales, lo que le permitió convertirse en un centro de innovación y aprendizaje mucho antes de que las ciudades sumerias alcanzaran su esplendor. La relación entre esta ciudad y otras culturas antiguas también ha sido un tema fascinante de estudio. Los arqueólogos han encontrado pruebas de contactos e intercambios con culturas como la de Elam en el actual Irán y las civilizaciones de la región del Levante, como los antiguos habitantes de la actual Siria y Turquía. Este intercambio transregional no solo involucra bienes materiales como cerámica, herramientas y metales preciosos, sino también influencias culturales, religiosas y tecnológicas. Una de las claves de esta interacción es el sistema de escritura. Las primeras inscripciones encontradas en esta ciudad antigua sugieren que sus habitantes desarrollaron un sistema de comunicación complejo, aunque todavía no se ha logrado descifrar por completo. Sin embargo, los arqueólogos han identificado similitudes notables con los primeros sistemas de escritura sumerios, lo que sugiere que esta ciudad pudo haber sido un precursor directo de Sumeria en cuanto a la formalización de la escritura cuneiforme. Este hallazgo ha abierto las puertas a teorías alternativas sobre los orígenes de la civilización, mientras que la narrativa tradicional ha considerado a Sumeria como la primera gran civilización de la humanidad. Cada vez más investigadores proponen que hubo una cultura preexistente que con el tiempo influyó en la posterior formación de Sumeria y otras culturas mesopotámicas. Algunos incluso sugieren que esta ciudad fue una especie de laboratorio cultural que permitió el florecimiento de una serie de avances tecnológicos, sociales y religiosos que luego se expandieron a otras regiones. Las ruinas de esta ciudad ofrecen también un testimonio de la vida urbana temprana. La disposición de las calles, la estructura de los edificios, los templos y los palacios descubiertos muestran una planificación cuidadosa que no solo refleja el dominio de la ingeniería y la arquitectura, sino también un enfoque claro hacia la centralización del poder religioso y político. Esto nos lleva a pensar que sus habitantes comprendían la importancia de un orden social organizado mucho antes de que Sumeria lo hiciera. En términos de arte, las excavaciones han revelado esculturas y relieves que representan figuras humanas y divinas, mostrando una maestría sorprendente en el trabajo con materiales como piedra, arcilla y metal. Estas representaciones, a menudo vinculadas a rituales religiosos, presentan características que recuerdan a las de las figuras sumerias, pero con un estilo único que sugiere que esta civilización tenía su propio lenguaje artístico, influenciado, pero distinto al de los pueblos contemporáneos. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue la localización de lo que podría haber sido un antiguo puerto o centro de comercio fluvial. Los estudios preliminares sobre los restos de embarcaciones y las rutas fluviales cercanas sugieren que esta ciudad no solo estaba conectada por tierra sino también por agua, lo que le permitió extender su influencia a lo largo de toda la región mesopotámica. Este acceso al comercio marítimo temprano refuerza la idea de que esta ciudad fue un centro de intercambio y conocimiento,
lo que le dio una ventaja significativa sobre otras civilizaciones emergentes. El estudio de la geografía de la ciudad y sus alrededores también ha revelado algo sorprendente: una posible relación con los antiguos mitos sobre la creación de la humanidad. Las leyendas sumerias y acadias mencionan una ciudad mítica llamada Eridu, que se cree que fue el primer lugar donde los dioses descendieron del cielo y enseñaron a los humanos a vivir. Algunos estudiosos sugieren que la ciudad descubierta podría estar relacionada con esta Eridu, lo que agregaría una capa de misterio y relevancia mítica a su existencia. Sin embargo, aún no se ha logrado establecer una conexión definitiva entre la ciudad y las leyendas sumerias, pero las similitudes son innegables. Además de las rutas comerciales y culturales, esta ciudad parece haber jugado un papel clave en el desarrollo temprano de la religión organizada. Las primeras pruebas de templos, altares y monumentos dedicados a dioses y figuras divinas sugieren que esta sociedad ya poseía una estructura religiosa compleja que se reflejaría más tarde en las prácticas sumerias y acádicas. Los dioses y diosas que probablemente adoraban en esta ciudad tienen semejanzas con los panteones que dominarían la región en siglos posteriores, lo que refuerza la idea de que esta cultura fue una precursora de la civilización sumeria. Al conectar los puntos de su localización geográfica, los intercambios culturales y sus contribuciones tecnológicas, se abre una nueva perspectiva sobre los orígenes de la civilización en Mesopotamia. Aunque la identidad exacta de esta ciudad sigue siendo incierta, las evidencias sugieren que fue una de las primeras en el desarrollo de una organización social y tecnológica avanzada. A medida que avanzan las investigaciones, nos enfrentamos a un panorama cada vez más complejo que pone en duda las narrativas establecidas sobre el origen de la civilización humana y su relación con el mundo antiguo. La religión de la civilización que precedió a Sumeria parece haber sido tan avanzada y compleja como su tecnología y arquitectura. A medida que los arqueólogos continúan excavando en las ruinas de esta misteriosa ciudad, los hallazgos religiosos arrojan luz sobre las creencias espirituales de sus habitantes, mostrando un sistema de culto que influyó significativamente en las posteriores civilizaciones de la región, como Sumeria y Egipto. Los templos y altares descubiertos en la ciudad ofrecen una ventana fascinante hacia el corazón de su vida religiosa. En los restos de estos lugares sagrados, los arqueólogos han encontrado figuras de piedra, estatuas de dioses y diosas, así como relieves que representan rituales de adoración. Estas representaciones no solo son impresionantes por su maestría artística, sino también por su simbolismo profundo, que sugiere una cosmovisión sofisticada y espiritual. Las inscripciones encontradas en las paredes de los templos revelan una serie de dioses que fueron venerados en esta ciudad antigua, y las conexiones con las creencias sumerias y egipcias son innegables. Entre los dioses mencionados en los textos, varios de ellos guardan una sorprendente similitud con las deidades de Sumeria. Sin embargo, lo más intrigante es que algunos de estos nombres divinos parecen ser anteriores a las versiones que conocemos de las religiones mesopotámicas, lo que sugiere que esta ciudad fue un punto de origen para las creencias que más tarde dominarían la región. Un dios que aparece con frecuencia en las inscripciones es el que podría ser el precursor de Enki, el dios sumerio de la sabiduría, el agua y la creación. En las representaciones de este dios se lo muestra como un ser benevolente, asociado con el agua y la fertilidad, lo que refleja una relación simbiótica con el entorno natural. La figura de Enki, o su antecesor, parece haber tenido un papel fundamental en los mitos de creación y en las ceremonias de la comunidad.
ya que es representado como el Dios que dotaba a los seres humanos de conocimiento y habilidades. Este Dios, asociado tanto con las aguas de los ríos como con la creación del hombre, aparece en varias culturas mesopotámicas posteriores y parece haber sido un arquetipo fundamental para los dioses creadores de la región. Otro dios prominente en los textos es una figura femenina que podría ser una de las primeras manifestaciones de la diosa madre, una deidad que desempeñaría un papel crucial en las religiones sumerias y egipcias más adelante. Esta diosa es representada como la Madre Cósmica, encargada de la creación y la regeneración de la vida en la tierra. Su culto se basaba en la creencia de que ella era la fuente de toda vida y fertilidad, y los rituales a su alrededor giraban en torno a la celebración de los ciclos naturales, como el crecimiento de las cosechas y la renovación de la vida. La representación de esta diosa en las primeras estatuas es similar a las figuras de Ishtar y otras diosas de la fertilidad que serían prominentes en las civilizaciones posteriores, lo que sugiere una continuidad religiosa que conecta esta ciudad perdida con el desarrollo de los cultos mesopotámicos y egipcios. Los rituales que se realizaban en esta ciudad también dan testimonio de una espiritualidad profundamente enraizada en la conexión con la naturaleza y el cosmos. En los templos se han encontrado altares dedicados a los astros, especialmente al Sol y a la Luna, lo que sugiere un temprano desarrollo de la astrología y la observación de los cielos. Las inscripciones en las paredes del templo describen ceremonias que coincidían con los ciclos astronómicos, lo que indica que los habitantes de esta ciudad ya comprendían la relación entre los cuerpos celestes y los eventos en la Tierra. Este conocimiento cósmico, profundamente ligado a las estaciones y a los elementos naturales, sería un aspecto fundamental de las religiones posteriores de Mesopotamia y Egipto, donde la astrología y la observación del cielo jugarían un papel central en la vida religiosa. Uno de los rituales más fascinantes encontrados en las inscripciones de esta ciudad es el denominado Rito de la Renovación, que parece haber sido un evento anual destinado a asegurar la prosperidad de la comunidad. Durante este rito se realizaba una serie de ofrendas y sacrificios en honor a los dioses de la creación y la fertilidad. Los sacerdotes y sacerdotisas, vestidos con ropas ceremoniales, realizaban danzas y cantos rituales, invocando a los dioses para que bendijeran la tierra y las cosechas. Este ritual parece haber sido de gran importancia en la vida social y económica de la ciudad, y puede haber influido en las prácticas sumerias, donde las ceremonias religiosas estaban estrechamente relacionadas con la agricultura y la prosperidad económica. Otro aspecto interesante es la relación entre la religión y el poder político. Al igual que en Sumeria y Egipto, los líderes de esta ciudad parecen haber estado profundamente ligados a los dioses. Los monarcas de esta civilización probablemente se consideraban intermediarios entre los dioses y los hombres, y su autoridad se basaba en esta conexión divina. Las inscripciones mencionan a varios reyes sacerdotes, figuras que ocupaban un doble papel. Gobernaban la ciudad y, al mismo tiempo, desempeñaban funciones religiosas, como oficiar los rituales sagrados. Esta concentración de poder político y religioso refleja una estructura que luego se replicaría en las grandes ciudades de Sumeria y Egipto, donde los faraones y los sacerdotes tenían un poder absoluto. En términos de arquitectura religiosa, los templos de esta ciudad estaban diseñados de forma que reflejaban la importancia de la conexión entre lo divino y lo terrenal. Los estudios de las ruinas de los templos muestran una distribución meticulosa de los espacios en los que el acceso a los lugares más sagrados estaba reservado solo para los sacerdotes y el monarca. Las grandes estructuras
muchas de ellas construidas con bloques de piedra y ladrillos de barro, eran adornadas con intrincados relieves que representaban escenas de la creación y de la adoración a los dioses. Estos templos no solo eran lugares de culto, sino también centros de aprendizaje, donde se transmitían conocimientos sobre astrología, matemáticas y medicina, todo bajo la supervisión de los sacerdotes. Al estudiar la religión y espiritualidad de esta antigua ciudad, podemos ver cómo las creencias de sus habitantes influenciaron de manera decisiva las religiones posteriores de Mesopotamia y Egipto. Los dioses y rituales que se practicaban en este centro religioso perduraron en diferentes formas en las culturas que le siguieron, y su legado sigue siendo una de las huellas más profundas de la civilización humana en el lejano pasado. A medida que las excavaciones continúan y más detalles sobre esta fascinante civilización emergen, se hace cada vez más claro que la religión jugó un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, la política y la cultura en esta ciudad olvidada, que a su vez fue una de las semillas de las grandes civilizaciones que vendrían después. La civilización que precedió a Sumeria no solo dejó un legado religioso y social, sino también un profundo impacto en las ciencias y las tecnologías que definieron a las culturas vecinas y las que vinieron después. Al analizar las huellas de su ingeniería, matemáticas y astronomía, se revela cómo este pueblo antiguo fue una de las primeras en transformar su entorno y contribuir al avance del conocimiento humano. A través de sus innovaciones tecnológicas, establecieron las bases sobre las cuales se construirían las futuras civilizaciones de Mesopotamia, Egipto e incluso de otras regiones del mundo antiguo. Una de las características más notables de esta civilización perdida fue su dominio de la ingeniería. Aunque los estudiosos tradicionales han atribuido la invención de la ingeniería avanzada y la arquitectura monumental a civilizaciones posteriores, como los egipcios y los sumerios, los restos encontrados en las ruinas de esta ciudad presumeria muestran una sofisticación tecnológica sorprendente que desafía esa narrativa. Los arqueólogos han descubierto que la ciudad estaba rodeada por un sistema de fortificaciones defensivas, que no solo eran imponentes, sino también estratégicamente diseñadas para resistir ataques. Las murallas estaban construidas con una mezcla de piedra y ladrillo cocido, un material que sería utilizado más tarde por los sumerios en sus propias murallas y edificios. La precisión con la que se colocaron estos bloques sugiere un conocimiento avanzado de la ingeniería estructural, ya que las murallas han resistido el paso del tiempo mejor que muchas de las construcciones contemporáneas de otras culturas. Dentro de la ciudad, los templos, palacios y casas estaban organizados de acuerdo con un plano urbanístico que revela un profundo entendimiento del espacio y de la distribución funcional de los edificios. El uso de patios interiores, columnas de soporte y techos abovedados anticipó muchas de las técnicas arquitectónicas que más tarde se verían en otras civilizaciones de la región. Lo que es aún más impresionante es la sofisticación en los sistemas de drenaje y agua. Se encontraron canales subterráneos que indicaban un sistema hidráulico avanzado, diseñado para regular el flujo de agua y asegurar el suministro a la ciudad incluso en épocas de sequía. Este tipo de tecnología fue fundamental para las posteriores civilizaciones mesopotámicas, especialmente en una región donde la gestión del agua es crucial para la agricultura. En cuanto a las matemáticas, la civilización que precedió a Sumeria también dejó una marca indeleble en la historia del pensamiento humano. Los descubrimientos de inscripciones en las que se detallan cálculos y métodos numéricos revelan que esta cultura poseía un sistema matemático sorprendentemente avanzado.
Los arqueólogos han encontrado tablas de arcilla que contienen fórmulas matemáticas complejas, así como registros de medición de terrenos y distribución de recursos. Estos textos no solo muestran una comprensión profunda de los números, sino también una habilidad para realizar cálculos que se utilizaron en la planificación de la construcción y en la gestión agrícola. Uno de los hallazgos más impresionantes es una serie de documentos que parecen contener una versión temprana del sistema sexagesimal, el sistema numérico de base 60, que luego sería adoptado por los sumerios y que ha dejado su huella en nuestro concepto del tiempo y el espacio, con la división del día en 24 horas, la hora en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. Este sistema permitió a las civilizaciones posteriores realizar cálculos astronómicos, matemáticos y de ingeniería con un grado de precisión que era fundamental para su desarrollo. El hecho de que esta ciudad haya sido pionera en el uso de este sistema matemático indica su importancia como un centro de innovación intelectual y cultural, cuyas ideas influyeron en las civilizaciones vecinas. La astronomía, al igual que las matemáticas, fue otro campo en el que esta civilización dejó un legado que perduraría en la región. Las investigaciones indican que los habitantes de esta ciudad antigua tenían una profunda comprensión de los ciclos cósmicos, lo que les permitía predecir eventos astronómicos, como los eclipses, las fases de la luna y los movimientos planetarios. Esto no solo era útil para la agricultura, al permitirles conocer los mejores momentos para sembrar y cosechar, sino que también tenía un valor religioso y ceremonial, ya que los ciclos astronómicos eran considerados manifestaciones divinas. Los templos dedicados a las deidades del cielo y los astros indican que la ciudad tenía una fuerte conexión entre lo divino y lo cósmico. Se han encontrado instrumentos rudimentarios de observación del cielo, como discos de piedra y tablillas con anotaciones astronómicas, que sugieren que los primeros astrónomos de la ciudad eran capaces de registrar y analizar los movimientos de las estrellas y los planetas. Este conocimiento se trasladaría a las culturas vecinas, como la sumeria y la babilónica, cuyas propias observaciones astronómicas más tarde se convirtieron en una piedra angular de sus sistemas religiosos y científicos. El impacto de esta civilización sobre las culturas vecinas es difícil de subestimar. Aunque muchas de las contribuciones tecnológicas y científicas de esta ciudad perdieron su nombre a lo largo del tiempo, sus prácticas e invenciones no solo fueron adoptadas por los sumerios, sino que también influyeron en las culturas vecinas de Egipto y el Levante. El uso del sistema sexagesimal, los avances en la ingeniería hidráulica y los principios de la arquitectura monumental que se encontraron en las ruinas de esta ciudad perdieron su anonimato en las civilizaciones posteriores. Los sumerios, por ejemplo, adoptaron muchas de las prácticas tecnológicas y científicas que habían sido perfeccionadas en esta ciudad ancestral. El sistema de escritura cuneiforme que desarrollaron estaba basado en principios que podrían haber sido aprendidos de las inscripciones de esta civilización anterior. Además, la organización urbana, los templos y la concepción de la arquitectura monumental fueron influenciados por los avances que ya existían en esta ciudad antes de la aparición de Sumeria. Egipto, por su parte, también se benefició de las ideas que provenían de la misma región. La precisión en la observación astronómica y los cálculos matemáticos, que eran esenciales para la construcción de las pirámides y la creación de calendarios astronómicos, tienen sus raíces en los avances de esta ciudad perdida. Los egipcios, como los sumerios, usaron las estrellas y los movimientos de los planetas como guías para organizar sus actividades religiosas y agrícolas.
Las contribuciones culturales y tecnológicas de esta civilización que precedió a Sumeria han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad, desde la ingeniería que permitió la construcción de monumentos imponentes hasta los avances en las ciencias matemáticas y astronómicas. Las innovaciones de esta cultura influyeron profundamente en las civilizaciones que le siguieron. Aunque gran parte de su historia se haya perdido en las sombras del tiempo, su legado sigue vivo en las prácticas y conocimientos de las grandes culturas antiguas. Esta civilización, aunque olvidada por la mayoría de los historiadores, jugó un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento humano y la tecnología, y su influencia sigue resonando a través de los siglos. A medida que los arqueólogos continúan desenterrando las ruinas de la civilización que precedió a Sumeria, un enigma persiste. ¿Qué causó el repentino colapso de esta avanzada sociedad? Las evidencias encontradas en los restos de la ciudad parecen sugerir que, al igual que muchas otras culturas antiguas, esta civilización sufrió una catástrofe que la arrasó en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, las causas exactas de su desaparición siguen siendo un misterio, y las teorías varían, abarcando desde eventos naturales devastadores hasta la intervención de fuerzas cósmicas. Uno de los hallazgos más inquietantes en las ruinas de la ciudad es la evidente señal de destrucción abrupta. Las capas de ceniza y restos quemados que se encuentran en varios sitios arqueológicos sugieren que hubo una gran conflagración que consumió grandes partes de la ciudad. Además, las estructuras que han sobrevivido muestran evidentes signos de daño estructural, como paredes derrumbadas, techos colapsados y puentes rotos, lo que indica que la ciudad experimentó un tipo de trauma súbito. Las ruinas no presentan signos de descomposición gradual, sino de un colapso repentino que dejó a los habitantes de la ciudad sin tiempo para reaccionar o reconstruir. Esta catástrofe parece haber ocurrido en un solo evento o en un corto espacio de tiempo, lo que genera la sospecha de que algo extraordinario provocó el fin de esta civilización. Una de las teorías más discutidas es que esta antigua ciudad fue destruida por una gran inundación, un evento que arrasó con gran parte de la infraestructura y las vidas de los habitantes. Las inundaciones son un fenómeno natural recurrente en la historia de la humanidad, y la región de Mesopotamia, particularmente, es conocida por sus inundaciones cíclicas, provocadas por el desbordamiento de los ríos Tigris y Éufrates. Sin embargo, las inundaciones que se registran en las leyendas sumerias parecen ser de una magnitud mucho mayor que cualquier evento natural conocido. Existen relatos que hablan de aguas universales que cubren la tierra, algo que coincide con las antiguas narrativas de diluvios que se encuentran en muchas culturas, incluyendo la historia de Noé en la Biblia y el mito de Gilgamesh en Sumeria. La evidencia geológica en las cercanías de la ciudad perdida parece respaldar esta teoría. Los estudios de sedimentos y capas de barro encontrados en las excavaciones sugieren que hubo un aumento dramático en los niveles de agua en la región en algún momento de la antigüedad, lo que podría haber causado una inundación catastrófica que destruyó la ciudad. Además, varios artefactos encontrados en las ruinas parecen haber sido arrastrados o depositados por corrientes de agua, lo que sugiere que la ciudad fue sumergida rápidamente, tal vez en cuestión de días. Este tipo de evento no solo podría haber destruido la infraestructura de la ciudad, sino también interrumpido por completo sus actividades comerciales y agrícolas, elementos esenciales para su supervivencia. Otra hipótesis que ha ganado terreno en los últimos años es la posibilidad de que la ciudad haya sido destruida por la caída de un asteroide o meteorito. Aunque esta teoría puede parecer más fantasiosa, las evidencias en las ruinas podrían apuntar hacia esta eventualidad. En varios sitios,
de excavación, se han encontrado fragmentos metálicos que no corresponden a materiales locales y que podrían ser restos de un objeto proveniente del espacio exterior. Además, algunas de las piedras encontradas en las ruinas muestran signos de haber sido sometidas a un calor extremo, lo que podría haber ocurrido por el impacto de un meteorito. Este tipo de impacto, que podría haber causado una liberación de energía colosal, sería suficiente para destruir la ciudad en cuestión de minutos, provocando un colapso inmediato de las estructuras, incendios masivos y la evaporación de grandes cantidades de agua, lo que a su vez generaría una inundación. El impacto de un asteroide también podría haber desencadenado una serie de eventos secundarios, como terremotos, tsunamis o tormentas, que habrían acelerado aún más el proceso de destrucción. Los efectos de un evento cósmico de esta magnitud no solo habrían devastado la ciudad misma, sino también afectado a las comunidades cercanas y las rutas comerciales, provocando una interrupción global de la actividad en la región durante siglos. Una tercera teoría que ha sido considerada por algunos investigadores es la de un cambio climático abrupto. La evidencia de un cambio en los patrones de precipitación y las alteraciones en los ecosistemas de la región podrían indicar que la ciudad fue golpeada por un largo período de sequía o por un cambio en los ríos que alteró por completo su capacidad para abastecerse de agua. Si la civilización dependía en gran medida de la agricultura y la gestión del agua, como lo hacían muchas de las culturas de la región, la falta de agua podría haber llevado al colapso económico y social. Este tipo de desastre natural podría haber hecho que los habitantes de la ciudad abandonaran sus hogares en busca de fuentes de agua más confiables, pero sin poder reconstruir lo que se había perdido. Los relatos de una gran catástrofe en la tradición oral de Mindonsun. Las culturas vecinas también ofrecen pistas sobre el fin de esta civilización. Las leyendas sobre un evento cósmico o una destrucción masiva a menudo se transmiten a través de las generaciones y pueden contener una base de verdad histórica. Por ejemplo, la mítica historia del diluvio universal encontrada en las culturas mesopotámicas, hebreas y otras podría tener raíces en un evento real que destruyó una civilización de gran importancia. Las referencias a un castigo divino o una intervención de los dioses en estos relatos podrían estar relacionadas con una catástrofe natural de gran magnitud que no pudo haber sido evitada. Finalmente, el colapso de la civilización podría haber sido también el resultado de una combinación de factores: inundaciones devastadoras, el impacto de un asteroide y un cambio climático que alteró el equilibrio ecológico de la región. La falta de tiempo para adaptarse a estas fuerzas externas pudo haber sido fatal para la ciudad, que ya mostraba signos de una sociedad avanzada y en expansión. Este tipo de colapso abrupto no es raro en la historia de la humanidad, y hay muchos ejemplos de civilizaciones que se desplomaron repentinamente debido a una serie de factores catastróficos. En resumen, el fin de esta civilización ancestral sigue siendo un misterio. Las teorías que van desde una gran inundación hasta la caída de un asteroide o un cambio climático abrupto ofrecen posibles explicaciones, pero la verdadera causa de su destrucción podría estar en algún lugar entre estas hipótesis. Lo que está claro es que este colapso fue tan repentino y devastador que la civilización no pudo sobrevivir ni adaptarse a los cambios que se le impusieron. Sin embargo, las huellas dejadas por esta sociedad siguen siendo un testamento de su grandeza y de los secretos que aún esperan ser descubiertos. A medida que la civilización que precedió a Sumeria sufrió su colapso, una pregunta crucial emerge. ¿Qué ocurrió con los sobrevivientes?
¿Cómo lograron ellos mantener vivos los conocimientos y las prácticas de su sociedad después de una catástrofe tan devastadora? Los vestigios de la ciudad perdida, sus artefactos, inscripciones y estructuras parecen indicar que no todo se perdió en la catástrofe. A pesar del colapso, las ideas, las tecnologías y las creencias de esta civilización pudieron haber sobrevivido en las culturas vecinas y dispersarse a través de migraciones hacia otras regiones, influyendo decisivamente en el desarrollo de nuevas civilizaciones. Después de una tragedia de tal magnitud, es probable que los sobrevivientes se vieran obligados a abandonar las ruinas de su ciudad en busca de un refugio seguro. La arqueología ha encontrado evidencia de desplazamientos masivos de personas hacia otras áreas, lo que sugiere que, tras la destrucción, los habitantes de la ciudad migraron hacia territorios cercanos, llevando consigo su saber y sus costumbres. Las rutas de migración de estos sobrevivientes probablemente siguieron los grandes ríos, como el Tigris y el Éufrates, hacia regiones que aún estaban en desarrollo y que más tarde serían hogar de civilizaciones como los sumerios, los acadios y los babilonios. Una de las pruebas más claras de estos movimientos se encuentra en las similitudes culturales y tecnológicas entre la civilización perdida y las que surgieron en las décadas y siglos posteriores. Los sumerios, por ejemplo, parecen haber heredado gran parte del conocimiento técnico y religioso de esta sociedad anterior. El uso de sistemas de escritura, la arquitectura monumental, las prácticas religiosas y los avances científicos que aparecen en Sumeria tienen una sorprendente afinidad con los descubrimientos realizados en las ruinas de la ciudad perdida. De hecho, algunas de las ideas sumerias más fundamentales, como el sistema de escritura cuneiforme, podrían haber tenido sus raíces en los primeros sistemas de escritura que esta civilización había desarrollado. La transición entre la civilización que precedió a Sumeria y los sumerios es un proceso complejo que refleja la transmisión de conocimientos, creencias y prácticas. Los sumerios, aunque pioneros en muchos aspectos de la cultura mesopotámica, no empezaron desde cero. En lugar de crear una civilización totalmente nueva, los sumerios adoptaron y adaptaron muchas de las ideas y tecnologías que los sobrevivientes de la civilización perdida les trajeron. Un ejemplo claro de esta influencia es el sistema de escritura. Los primeros textos sumerios muestran una clara relación con las inscripciones encontradas en la ciudad perdida. Aunque los sumerios perfeccionaron y expandieron el sistema cuneiforme, sus raíces se encuentran en los primeros esfuerzos de escritura que se llevaron a cabo en esta civilización anterior. Las primeras inscripciones sumerias, que datan de aproximadamente 3500 a.C., se asemejan mucho a las más antiguas que se han encontrado en las ruinas de la ciudad, lo que sugiere que los sumerios heredaron este conocimiento de sus predecesores. No solo los sumerios, sino también otras culturas vecinas, como los acadios y los babilonios, adoptaron y adaptaron el sistema cuneiforme para sus propios usos, permitiendo que el conocimiento se propagara aún más. En el ámbito de la arquitectura, la influencia es igualmente notable. Los templos sumerios, con sus grandes zigurats y sus complejas estructuras, muestran una clara herencia de las técnicas arquitectónicas empleadas en la ciudad perdida. Las ruinas descubiertas en la ciudad indican el uso de ladrillos cocidos y piedras talladas con una precisión sorprendente. Y estos métodos fueron reutilizados y perfeccionados por los sumerios. Además, el diseño de las ciudades sumerias, con sus calles trazadas de manera ordenada y su uso de espacios públicos como mercados y plazas, refleja un entendimiento avanzado de la planificación urbana, probablemente transmitido por los sobrevivientes de la civilización que precedió a Sumeria.
Las prácticas religiosas también fueron un área clave de influencia. Los sumerios adoptaron muchas de las deidades y mitos que se encuentran en las inscripciones de la ciudad perdida. Aunque los nombres y las características de los dioses cambiaron con el tiempo, el concepto de los dioses creadores, la conexión entre los astros y la tierra, y la importancia de la fertilidad eran temas recurrentes que se hallan tanto en la civilización perdida como en las primeras religiones sumerias. La figura de Enki, el dios de la sabiduría y el agua, por ejemplo, parece tener sus raíces en las deidades veneradas en la ciudad anterior, sugiriendo una continuidad religiosa a pesar de la desaparición de la ciudad. A través de las migraciones, el conocimiento de la civilización perdida se esparció por diferentes regiones, y con ello se sentaron las bases para el desarrollo de las civilizaciones que dominarían el futuro de la región mesopotámica. Esta dispersión del conocimiento permitió que otras culturas en el área aprovecharan los avances de la ciudad perdida en matemáticas, astronomía y tecnología, adaptándolos a sus propias necesidades. Por ejemplo, la precisión en los cálculos astronómicos que se utilizaba para las ceremonias religiosas y agrícolas fue un legado crucial que los sumerios, los babilonios y otras culturas de la región mesopotámica perfeccionaron, y que luego influiría en el desarrollo de calendarios y sistemas de tiempo más sofisticados. A medida que la tecnología y el conocimiento se extendieron, las ciudades-estado de Sumeria comenzaron a florecer, con Ur, Uruk y Lagash, como algunos de los centros más importantes de la región. La cultura sumeria, aunque profundamente influenciada por la civilización anterior, desarrolló su propia identidad, en gran parte gracias a la base sólida que se había establecido en los siglos previos. La creación de un sistema de leyes, el desarrollo de un sistema de educación formal y los avances en la ingeniería y la arquitectura fueron aspectos fundamentales que tuvieron su origen en la absorción de las influencias de la ciudad perdida. Las migraciones también dieron lugar a la formación de nuevas alianzas y conflictos entre los pueblos que habían heredado las costumbres de la ciudad destruida. Los sobrevivientes, al esparcirse por diferentes áreas, trajeron consigo tanto sus conocimientos como sus creencias, y su presencia en las nuevas tierras permitió la fusión de tradiciones y el surgimiento de una rica diversidad cultural que marcaría la historia de la región durante siglos. La ciudad que precedió a Sumeria puede haber desaparecido físicamente, pero su legado no se extinguió con su colapso. A través de las migraciones, los sobrevivientes de esta civilización compartieron su conocimiento con las culturas circundantes, dejando una huella indeleble en las futuras civilizaciones mesopotámicas. Sumeria y, en última instancia, toda la región de Mesopotamia se construyó sobre las bases que esta civilización anterior proporcionó. Las contribuciones en áreas como la escritura, la arquitectura, la religión y la ciencia fueron preservadas, adaptadas y transformadas a lo largo de los siglos, pero siempre manteniendo una conexión con el pasado. En muchos sentidos, el conocimiento de esta primera ciudad sigue vivo en las culturas posteriores, que continuaron desarrollándose sobre los cimientos de la sabiduría transmitida por los sobrevivientes. Esta transferencia de conocimiento, en medio de la destrucción y el desplazamiento, muestra el poder de la cultura humana para persistir y adaptarse, y cómo, incluso en la adversidad, las ideas fundamentales de una civilización pueden perdurar, evolucionar y finalmente dar lugar a nuevas formas de organización y pensamiento. La búsqueda de la civilización que precedió a Sumeria ha sido durante mucho tiempo una de las investigaciones más fascinantes en el campo de la arqueología. A lo largo de los años, los arqueólogos han encontrado fragmentos de información,
Pero la naturaleza dispersa y misteriosa de los hallazgos ha mantenido el enigma de su existencia en la frontera de la especulación y la evidencia sólida. Sin embargo, los recientes avances en las tecnologías de excavación y análisis han reabierto el debate sobre esta civilización perdida, permitiendo obtener nuevos descubrimientos que arrojan más luz sobre sus orígenes, pero también plantean nuevas preguntas que complican la comprensión de su legado. En las últimas décadas, la arqueología ha avanzado de manera significativa, principalmente debido al uso de tecnologías modernas que permiten realizar excavaciones más precisas y menos invasivas. Técnicas como el radar de penetración en el suelo, la fotogrametría y la datación por carbono 14 han sido cruciales para desentrañar los secretos de las ruinas de la civilización que precedió a Sumeria. Estas tecnologías permiten a los arqueólogos mapear el subsuelo sin necesidad de excavaciones extensivas, lo que ha facilitado la localización de estructuras antiguas que antes eran invisibles. A través de estas técnicas se ha identificado una serie de sitios arqueológicos en Mesopotamia y sus alrededores que podrían estar relacionados con esta misteriosa civilización. El radar de 1950 penetración en el suelo, en particular, ha sido una herramienta invaluable en este sentido. Este dispositivo emite ondas de radar que penetran el suelo y reflejan las señales de los objetos subterráneos, lo que permite obtener imágenes detalladas de las estructuras enterradas. Usando esta tecnología, los arqueólogos han identificado lo que podrían ser las ruinas de una ciudad antigua con características similares a las descritas en los antiguos relatos sobre la civilización presumeria. Los patrones geométricos de los edificios, la presencia de grandes plazas y las murallas defensivas sugieren que la ciudad tenía una organización urbana compleja, lo que respalda la idea de que no solo era avanzada, sino también una de las primeras en la región. En los últimos años, las excavaciones en varios sitios arqueológicos, especialmente en las zonas cercanas a los ríos Tigris y Éufrates, han revelado artefactos que podrían ser claves para desvelar la historia de esta civilización. En 2019, un equipo de arqueólogos descubrió fragmentos de tablillas de arcilla que contenían inscripciones cuneiformes primitivas, similares a las que se encontraron más tarde en Sumeria, pero con características más rudimentarias. Estos hallazgos sugieren que el sistema de escritura en esta civilización podría haber sido un precursor directo del sistema cuneiforme utilizado por los sumerios. Aunque las inscripciones aún no han sido completamente descifradas, el descubrimiento ha renovado el interés en la posibilidad de que la ciudad haya sido una precursora directa de las grandes civilizaciones mesopotámicas. Otro hallazgo significativo fue el descubrimiento de una serie de herramientas de piedra que evidencian una alta especialización en la producción de objetos. Los arqueólogos encontraron lo que parece ser una fábrica de herramientas de piedra, que sugiere que los habitantes de esta ciudad tenían una habilidad avanzada en la manufactura y que su economía estaba organizada en torno a la producción y el comercio de artefactos. Este hallazgo es especialmente relevante porque refuerza la teoría de que la civilización que precedió a Sumeria no solo tenía una estructura social y política avanzada, sino también un sistema económico basado en el trabajo especializado, lo que la convierte en un modelo para las culturas posteriores. Si bien los recientes descubrimientos han proporcionado más evidencia de la existencia de esta civilización, también han levantado nuevas preguntas que aún deben ser respondidas. Una de las más importantes es cómo una civilización tan avanzada, con un conocimiento tan profundo en áreas como la escritura, la arquitectura y las ciencias,
pudo desaparecer tan repentinamente? La datación de los artefactos encontrados en las excavaciones sugiere que la ciudad existió mucho antes de lo que se pensaba originalmente, pero las razones de su colapso siguen siendo un enigma. Las nuevas excavaciones no han proporcionado pruebas concluyentes de un evento cataclísmico como un diluvio o un impacto de meteorito, pero los indicios de una destrucción repentina siguen siendo predominantes. A pesar de la abundante evidencia de que la ciudad sufrió una gran catástrofe, como una inundación o un desastre natural, la falta de registros escritos que expliquen el evento limita las posibilidades de una reconstrucción detallada de los hechos. Los investigadores han tenido que recurrir a suposiciones basadas en la arqueología y las comparaciones con otras civilizaciones antiguas, pero los testimonios directos, como los relatos históricos o las crónicas, siguen siendo inexistentes. Esto deja abiertas muchas interpretaciones sobre las causas del colapso y sobre las posibles respuestas de los habitantes ante la crisis. El hecho de que la civilización que precedió a Sumeria haya desaparecido sin dejar demasiados registros escritos ha convertido su historia en un misterio casi impenetrable. La falta de documentación escrita que explique su caída, junto con las múltiples capas de destrucción que se encuentran en los restos de la ciudad, hace que cualquier explicación sobre su desaparición sea tentadora, pero también muy incierta. A pesar de los avances tecnológicos, los arqueólogos siguen enfrentando la dificultad de interpretar las huellas dejadas por esta civilización. Las preguntas sobre su origen, su influencia en las culturas posteriores y la razón de su colapso permanecen sin respuesta, lo que añade una dimensión de misterio que continúa atrayendo la atención de los investigadores. Algunos expertos sugieren que el hecho de que no existan textos escritos que documenten los eventos catastróficos podría ser una indicación de que la civilización no estaba preparada para hacer frente a su propia desaparición. Los sobrevivientes de la catástrofe, al no dejar registros, habrían perdido también parte del conocimiento esencial para la reconstrucción de su sociedad, lo que habría permitido que otras culturas, como los sumerios, absorbieran su legado sin tener conciencia de su origen. Otros arqueólogos sostienen que la falta de documentación escrita no debe ser vista como una señal de olvido, sino más bien como una limitación de las fuentes históricas disponibles, ya que muchas civilizaciones antiguas dependían más de la tradición oral que de los registros escritos. Los recientes avances en la arqueología y las nuevas tecnologías de excavación han proporcionado un rayo de esperanza en la búsqueda de esta civilización perdida, pero también han abierto nuevas puertas hacia preguntas aún sin respuesta. Cada descubrimiento arroja más luz sobre su existencia, pero al mismo tiempo plantea nuevos desafíos y misterios que continúan manteniendo en vilo a los estudiosos. La historia de esta ciudad sigue siendo un enigma profundo, y aunque las pruebas de su existencia se están acumulando, el verdadero alcance de su impacto y su legado aún está por descubrirse. Lo que está claro es que, a medida que las herramientas modernas permiten profundizar en los secretos del pasado, el misterio de la civilización que precedió a Sumeria sigue siendo uno de los más cautivadores y complejos de la historia de la humanidad. A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas han sido objeto de numerosas teorías y especulaciones que intentan explicar el origen de sus avances tecnológicos, sus creencias y su influencia en el desarrollo de la humanidad. La civilización que precedió a Sumeria no ha sido una excepción. En los últimos años, algunos investigadores y teorías alternativas han sugerido que esta antigua ciudad no solo era avanzada para su época, sino que pudo haber sido una civilización proveniente de otro planeta, o incluso que pudo haber tenido algún tipo de contacto con seres extraterrestres. Estas teorías han alimentado la fascinación popular
Pero ¿qué base científica y histórica existe para apoyar tales afirmaciones? La idea de que las antiguas civilizaciones, y en particular la que precedió a Sumeria, pudieron haber sido influidas o incluso originadas por seres de otro planeta, ha sido promovida principalmente por los defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas. Según esta teoría, las civilizaciones prehistóricas no fueron capaces de desarrollar sus impresionantes avances tecnológicos, arquitectónicos o astronómicos sin la ayuda de seres de otros mundos. Estos seres, según los proponentes de la hipótesis, habrían visitado la Tierra en tiempos remotos, trayendo consigo el conocimiento y las herramientas necesarias para la construcción de monumentos, la creación de sistemas de escritura y el desarrollo de conocimientos avanzados en áreas como la astronomía y la ingeniería. Los seguidores de esta teoría argumentan que, debido a la aparente desproporción entre las habilidades tecnológicas de las antiguas civilizaciones y los conocimientos disponibles en la época, es plausible que estas culturas hayan tenido algún tipo de contacto con civilizaciones extraterrestres. En el caso de la civilización que precedió a Sumeria, algunas de las especulaciones más audaces sugieren que sus avanzadas construcciones y conocimientos astronómicos pudieron haber sido el resultado directo de una intervención extraterrestre. Los supuestos contactos se habrían producido a través de visitas físicas de naves espaciales o incluso de dioses provenientes de otros planetas, quienes habrían compartido sus conocimientos con los humanos. Esta idea no solo se basa en las sorprendentes capacidades de las civilizaciones antiguas, sino también en la interpretación de ciertos mitos y leyendas que hablan de dioses que descienden del cielo, tales como los Anunnaki en la mitología sumeria. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas sugieren que estos dioses podrían haber sido, en realidad, seres de otro planeta, y que las civilizaciones posteriores, como la Sumeria, heredaron su conocimiento sin comprender realmente su origen extraterrestre. La ciencia tradicional, sin embargo, no respalda la hipótesis de los antiguos astronautas como explicación principal para los avances de las primeras civilizaciones. Desde el punto de vista arqueológico e histórico, los logros de estas sociedades pueden explicarse por el talento humano, la cooperación social y la acumulación de conocimientos a lo largo del tiempo. Las teorías que sugieren un contacto extraterrestre a menudo son rechazadas por los expertos debido a la falta de evidencia concreta que respalde tales afirmaciones. Cuando se examinan los hallazgos arqueológicos relacionados con la civilización que precedió a Sumeria, la mayoría de las pruebas apuntan a un desarrollo humano, gradual y continuo, sin la necesidad de suponer la intervención de seres de otro planeta. Las primeras civilizaciones como la Sumeria y las que precedieron a ella se construyeron sobre las bases de conocimientos que se desarrollaron a lo largo de miles de años de evolución cultural y tecnológica. La escritura cuneiforme, la arquitectura monumental y los avances en astronomía son, según los estudios más convencionales, el resultado de la observación detallada del mundo natural y la necesidad humana de organizar la sociedad y el entorno. De hecho, muchos de los avances atribuidos a intervenciones extraterrestres tienen explicaciones más plausibles en términos de observación científica, ingeniería y desarrollo cultural. El conocimiento astronómico de los sumerios, por ejemplo, se basa en la observación y el registro de los movimientos de los astros a lo largo de milenios. La precisión con la que los antiguos astrónomos mesopotámicos podían predecir los movimientos de los planetas y las estrellas no es necesariamente una prueba de
influencia extraterrestre, sino el resultado de una larga tradición de observación sistemática y el uso de herramientas cada vez más sofisticadas. Una de las principales bases de las teorías de los antiguos astronautas es la interpretación de mitos y leyendas antiguas que describen a los dioses como seres que descienden del cielo. En la mitología sumeria, por ejemplo, los Anunnaki son descritos como deidades que llegan desde los cielos para enseñar a los humanos diversas habilidades, desde la agricultura hasta la escritura y las matemáticas. Para los defensores de la teoría extraterrestre, estos relatos se interpretan como pruebas de visitas de seres de otros planetas. Sin embargo, esta interpretación de los mitos y leyendas como evidencia de contacto extraterrestre es muy controvertida. Los estudiosos de las culturas antiguas suelen considerar estos relatos dentro de su contexto religioso y simbólico. Las historias de dioses que descienden del cielo pueden entenderse como representaciones simbólicas de la relación entre los seres humanos y las fuerzas cósmicas, o como alegorías de la transmisión de conocimientos entre las diferentes culturas, más que como descripciones literales de encuentros con extraterrestres. Los mitos sobre los Anunnaki, por ejemplo, no necesariamente implican que estos dioses sean de origen extraterrestre, sino que reflejan la cosmovisión de los sumerios y su concepción del orden del mundo, donde los dioses, seres superiores, guían a la humanidad en su evolución cultural y espiritual. Las interpretaciones de estos mitos como relatos de contactos con seres de otros planetas no son aceptadas por la mayoría de los expertos en mitología y estudios de religiones antiguas. En última instancia, la teoría de que la civilización que precedió a Sumeria fue influenciada por extraterrestres o que su origen es de otro planeta sigue siendo una especulación sin base científica sólida. Si bien es cierto que las primeras civilizaciones humanas hicieron avances extraordinarios en áreas como la escritura, la ingeniería y la astronomía. Estos logros pueden explicarse de manera más efectiva dentro del marco de la evolución humana y el progreso cultural, sin recurrir a intervenciones de seres externos. Las tecnologías modernas y los métodos de excavación continúan arrojando nuevos datos sobre las civilizaciones antiguas, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente que apoye la idea de que seres extraterrestres jugaron un papel directo en el surgimiento de estas culturas. En lugar de mirar al espacio en busca de respuestas, los arqueólogos siguen explorando la historia de la humanidad en busca de una comprensión más profunda de cómo los primeros seres humanos desarrollaron sus habilidades, su conocimiento y su cultura a lo largo de miles de años de observación, experimentación y colaboración social. La hipótesis de que la civilización que precedió a Sumeria pudo haber tenido algún tipo de contacto con seres extraterrestres sigue siendo un tema de debate entre los defensores de teorías alternativas y los estudiosos convencionales. Aunque las teorías sobre los antiguos astronautas capturan la imaginación popular, la falta de evidencia concreta sigue siendo un obstáculo importante para aceptar tales ideas como explicaciones plausibles. La ciencia, por ahora, sigue rechazando estas teorías, basándose en los hallazgos arqueológicos y la interpretación histórica que muestra una evolución humana en lugar de una intervención extraterrestre. Sin embargo, la fascinación por estos enigmas perdura y la búsqueda de respuestas continúa, ya sea mirando al pasado o al futuro. La civilización que precedió a Sumeria sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia de la humanidad. A lo largo de los siglos, su existencia ha sido disputada, sus vestigios escasamente documentados y sus logros relegados al misterio.
Sin embargo, a medida que nuevos descubrimientos emergen, podemos comenzar a ver cómo esta civilización antigua dejó una huella profunda en la historia, una marca que podría cambiar nuestra comprensión de los orígenes de la civilización misma. La influencia de esta cultura en el desarrollo de las primeras sociedades mesopotámicas y, por extensión, en las culturas que formaron el fundamento de la civilización occidental, es más significativa de lo que se pensaba. Pero más allá de las contribuciones materiales y técnicas, el impacto de su existencia podría transformar nuestra visión sobre la evolución cultural, científica y social de la humanidad. El descubrimiento de vestigios que sugieren la existencia de una civilización avanzada antes de Sumeria tiene el potencial de reescribir partes fundamentales de nuestra comprensión sobre el origen de la civilización. Por mucho tiempo, la historia oficial ha sostenido que las primeras sociedades complejas surgieron de manera independiente en distintas regiones del mundo, con Sumeria como uno de los primeros ejemplos claros de una civilización urbana avanzada. Sin embargo, las pruebas de una cultura que antecedió a Sumeria no solo desafían esta cronología, sino que también abren la puerta a nuevas formas de entender cómo las ideas, las tecnologías y las instituciones se desarrollaron en las primeras sociedades humanas. Si se confirma que esta civilización fue verdaderamente la precursora de las posteriores culturas mesopotámicas, tendríamos que repensar cómo llegaron las primeras estructuras sociales complejas a la región. La historia tradicional coloca a los sumerios como los primeros en desarrollar un sistema de escritura, una estructura política organizada y una visión cósmica precisa, pero los hallazgos recientes sugieren que estos avances podrían haberse transmitido de alguna manera desde una sociedad aún más antigua. Esta, en transmisión, no necesariamente implica un cambio abrupto o una invasión de culturas, sino más bien una progresión gradual de conocimientos que se compartieron entre pueblos cercanos. La civilización que precedió a Sumeria pudo haber sido la semilla de muchas de las características fundamentales de las culturas que seguirían. Este redescubrimiento podría ser tan significativo como el hallazgo de la escritura cuneiforme en las tablillas sumerias o el descubrimiento de los antiguos vigurats. La existencia de una cultura presumeria no solo amplía nuestra comprensión del pasado, sino que también desafía el concepto tradicional de que el desarrollo de la civilización fue un proceso lineal y aislado. Las conexiones y las influencias que circulaban entre culturas cercanas desde tiempos remotos parecen haber sido más profundas y complejas de lo que hemos asumido, mostrando que la evolución humana no fue un fenómeno aislado, sino un intercambio constante de ideas, tecnologías y tradiciones. El legado de esta civilización perdida no se limita únicamente a la transmisión de tecnologías y prácticas de organización social. Su influencia se extiende a las bases de muchos de los avances científicos que definieron a las civilizaciones posteriores. En particular, los conocimientos astronómicos y matemáticos de esta civilización, que los sumerios más tarde perfeccionarían, podrían haber sido los cimientos sobre los que se construyeron muchas de las herramientas científicas y filosóficas que marcaron el progreso de la humanidad. Por ejemplo, la complejidad de los calendarios astronómicos utilizados por los sumerios para predecir fenómenos como los eclipses y las estaciones agrícolas puede haber sido una continuación directa de los avances desarrollados por esta civilización anterior. Los primeros estudios de los cielos, los movimientos planetarios y las estrellas no solo tenían un propósito práctico para la agricultura y la vida diaria,
sino que también se entrelazaban con la espiritualidad y la religión de estas sociedades. El hecho de que esta civilización presumeria ya tuviera conocimiento sobre estos temas demuestra una sofisticación mucho mayor que la que generalmente se les atribuye en sus primeras etapas de desarrollo. Por otro lado, el descubrimiento de su existencia también podría ofrecer una nueva perspectiva sobre el desarrollo de la escritura. Aunque la escritura cuneiforme sumeria es conocida como una de las primeras formas de escritura en la historia, los artefactos encontrados en las ruinas de la civilización anterior sugieren que la idea de registrar información a través de símbolos podría haber sido precedida por formas primarias de escritura o incluso de comunicación simbólica. Este avance en la escritura no solo facilita la organización de las sociedades complejas, sino que también es la base para el progreso en áreas como la educación, la historia y la ciencia misma. Una de las preguntas más intrigantes que surgen a partir de este descubrimiento es cómo reinterpretar las narrativas mitológicas y religiosas que rodean a la civilización que precedió a Sumeria. A lo largo de la historia, las civilizaciones antiguas han atribuido el origen de sus avances a los dioses. En el caso de Sumeria, los Anunnaki eran considerados los seres que trajeron conocimientos esenciales a la humanidad. Si la civilización anterior a Sumeria era responsable de estos logros, ¿qué papel juegan los dioses en la transmisión de estos conocimientos? Las leyendas sobre los dioses que descendían del cielo para enseñar a los humanos podrían ser vistas, en lugar de como relatos de intervención divina, como representaciones simbólicas de la transmisión de sabiduría entre culturas. En otras palabras, los dioses podrían haber sido en realidad líderes, maestros o pioneros de esta antigua civilización que con sus conocimientos avanzados guiaron a las sociedades posteriores hacia una mayor comprensión del mundo y de sí mismos. Esta reinterpretación cambiaría no solo la forma en que entendemos las mitologías, sino también cómo vemos la evolución de las religiones y sus vínculos con el conocimiento humano. El impacto de este descubrimiento va más allá de la historia antigua. También desafía las nociones contemporáneas de cómo la humanidad ha evolucionado cultural y científicamente. Si se confirma que esta civilización presumeria tenía logros y conocimientos que rivalizan con los de las culturas más avanzadas de la antigüedad, esto abriría un debate más amplio sobre la forma en que entendemos el progreso humano. ¿Es el avance de la civilización simplemente el resultado de un largo proceso de acumulación de conocimientos o hay periodos de revolución cultural que alteran de manera abrupta el curso de la historia? Este cuestionamiento no solo afecta a la historia, sino también a la filosofía y la ciencia. La idea de que las civilizaciones humanas pudieron haber alcanzado logros tan avanzados tan temprano en la historia desafía la idea de un progreso lineal y en su lugar sugiere que la humanidad podría haber tenido momentos de gran avance, seguidos de periodos de olvido o regresión, solo para reemergir en nuevas formas. Esto implica que el desarrollo humano no es simplemente un ascenso continuo hacia la modernidad, sino un proceso dinámico de expansión y retroceso, en el que el conocimiento a veces se pierde y luego se redescubre, influenciado por el contexto histórico y cultural en cada momento. El redescubrimiento de la civilización que precedió a Sumeria es mucho más que una simple adición a los registros arqueológicos. Es una invitación a reconsiderar toda nuestra comprensión de los orígenes de la humanidad. Si se confirma su existencia y se continúa investigando su legado, este hallazgo tiene el potencial de cambiar radicalmente cómo entendemos el surgimiento de las civilizaciones, el progreso cultural y científico, y el papel de los mitos y las creencias religiosas en la construcción de nuestra historia compartida.
El impacto de esta civilización perdida no solo radica en los descubrimientos materiales, sino también en las profundas implicaciones que tiene para nuestra percepción de la evolución humana y de lo que significa ser parte de una cultura en constante transformación. En última instancia, este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento del pasado, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo las raíces de nuestra civilización se entrelazan con las de aquellas que vinieron antes que nosotros, abriendo un nuevo horizonte para la historia humana. A lo largo de este viaje hemos explorado los vestigios de una civilización que existió mucho antes de la aparición de Sumeria, una cultura cuyo legado, aunque olvidado por milenios, sigue influyendo en la forma en que entendemos el origen de la humanidad. Los descubrimientos recientes sobre esta civilización ancestral nos han dado una nueva perspectiva sobre los comienzos de las grandes sociedades que marcaron la historia de la humanidad. Sin embargo, su historia no termina en las ruinas que dejamos atrás. Lo que realmente importa es cómo este conocimiento y legado nos conecta con nuestro presente, y más importante aún, cómo puede guiarnos hacia un futuro más consciente de nuestras raíces más profundas. El legado de esta civilización perdida nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestras raíces, no solo desde una perspectiva histórica, sino también en términos de la continuidad de las ideas y valores que formaron el corazón de las primeras sociedades humanas. Esta civilización no fue una entidad aislada en la oscuridad de la prehistoria. Fue una parte integral de una larga cadena de cultura y conocimiento que se extendió por generaciones. Al redescubrir su legado, somos testigos de un flujo continuo de sabiduría que ha sido transmitido de una civilización a otra, de una cultura a la siguiente. Las ideas que nacieron en esta ciudad antigua continuaron evolucionando en Sumeria, en Egipto, en Grecia y finalmente en nuestra propia era. El conocimiento sobre los cielos, las matemáticas, la agricultura, la ingeniería y la escritura no se pierde. Se transforma, se adapta y sigue presente en cada uno de nosotros, en cada uno de los logros humanos que hemos alcanzado hasta hoy. A través de los avances tecnológicos modernos y las nuevas herramientas arqueológicas, hemos podido mirar hacia atrás y ver lo que antes era invisible. Pero más allá de los artefactos y las ruinas, el verdadero valor de esta civilización está en lo que podemos aprender de ella. En un mundo que avanza rápidamente, a menudo olvidamos la importancia de conectarnos con nuestras raíces más antiguas, de entender cómo las culturas pasadas formaron el fundamento de lo que somos hoy. Esta civilización, al igual que otras que la siguieron, nos enseña que el progreso no es un concepto aislado, sino un proceso continuo de aprendizaje, adaptación y crecimiento. A lo largo de nuestra historia, las civilizaciones han caído, pero el conocimiento que produjeron ha perdurado, aunque a veces en formas fragmentadas. La civilización que precedió a Sumeria es un claro ejemplo de este ciclo. Sus logros tecnológicos, sus avances en las ciencias y su organización social no fueron olvidados de inmediato, sino que se incorporaron en las civilizaciones que les siguieron. Aunque su ciudad pudo haber desaparecido debido a un cataclismo o al paso del tiempo, sus ideas vivieron a través de los sumerios, de los egipcios y finalmente llegaron hasta nosotros. El mensaje más profundo que podemos extraer de este legado es el de la continuidad. La humanidad avanza no solo a través de la invención de nuevas ideas, sino también a través de la preservación y el refinamiento de los conocimientos que se han ido acumulando durante milenios. Hoy, cuando enfrentamos los desafíos del mundo moderno, desde las crisis medioambientales hasta los problemas de sostenibilidad y equidad social, podemos mirar al pasado para encontrar inspiración.
Al comprender cómo nuestras civilizaciones ancestrales se enfrentaron a sus propios retos y cómo sus ideas sobrevivieron, podemos aprender a aplicar ese mismo enfoque de adaptabilidad, resiliencia y preservación de conocimiento a nuestros propios problemas contemporáneos. El legado de esta civilización perdida es también un recordatorio de que el conocimiento no debe considerarse un bien exclusivo de unas pocas culturas o épocas, sino un patrimonio común de toda la humanidad. La ciencia, la tecnología, la filosofía y la espiritualidad son expresiones universales de la capacidad humana para comprender el mundo, y es nuestra responsabilidad como especie no solo preservar ese conocimiento, sino también compartirlo y expandirlo. La importancia de redescubrir y valorar las raíces más antiguas de la humanidad no radica solo en el valor histórico que pueden aportar, sino también en la conexión profunda que establecen entre el pasado, el presente y el futuro. Vivimos en un mundo que a menudo parece estar desconectado de sus orígenes. Las sociedades modernas, con sus tecnologías avanzadas y sus preocupaciones cotidianas, pueden parecer muy distantes de las culturas antiguas que alguna vez caminaron sobre esta misma tierra. Sin embargo, al mirar atrás y descubrir las huellas de estas civilizaciones, podemos entender que no estamos separados de ellas, sino profundamente conectados con ellas. Nuestros antepasados nos dejaron un legado que sigue vivo en nosotros, y al estudiar su historia, podemos aprender a enfrentar nuestras propias dificultades de manera más sabia y reflexiva. La civilización que precedió a Sumeria nos enseña que los logros de la humanidad no ocurren en aislamiento, sino en una red de interacciones y aprendizajes entre culturas y generaciones. Lo que construyeron, lo que pensaron y lo que soñaron no ha desaparecido. Sigue siendo una parte de nuestro ADN cultural. Las grandes ideas de la humanidad, como la creación de ciudades, el desarrollo de leyes, la búsqueda del conocimiento y el respeto por el cosmos, continúan guiando nuestros esfuerzos y alimentando nuestra curiosidad. Este vínculo continuo entre generaciones nos recuerda que, si bien la tecnología avanza y la sociedad cambia, los desafíos humanos fundamentales siguen siendo los mismos. La necesidad de comprensión, cooperación y progreso, la búsqueda de sentido en nuestro lugar en el universo y la aspiración de mejorar nuestras condiciones de vida son preocupaciones que han estado con nosotros desde los primeros días de la civilización. En conclusión, el redescubrimiento de esta civilización perdida no es solo un ejercicio arqueológico, sino un mensaje profundo sobre la importancia de recordar de dónde venimos. Al valorar las civilizaciones pasadas y sus contribuciones, encontramos no solo una mayor apreciación por nuestra historia, sino también una mayor comprensión de cómo podemos enfrentar los retos del futuro. Esta reflexión nos invita a abrazar el conocimiento ancestral no como algo remoto y lejano, sino como una parte esencial de nuestra propia identidad colectiva. El legado de esta civilización nos llama a construir puentes entre el pasado y el futuro, a reconocer que estamos todos conectados a través del conocimiento y la experiencia humanas. Al valorar nuestras raíces más antiguas, podemos encontrar la sabiduría necesaria para avanzar con conciencia hacia un futuro que honre tanto el progreso como las enseñanzas del pasado. Y quizás, al hacerlo, descubramos que la clave para resolver los problemas del presente se encuentra en las lecciones del pasado, esperando ser redescubiertas y aplicadas a nuestras vidas de hoy. Este viaje hacia el pasado nos recuerda que, en última instancia, la historia no es solo un relato de lo que ocurrió, sino una fuente viva de inspiración para lo que podemos llegar a ser como humanidad. La civilización que precedió a Sumeria, con todo su misterio y legado, sigue viva en nuestras manos. Y, al aprender de ella,
podemos seguir construyendo un futuro más sabio, más conectado y más respetuoso con nuestras raíces.